Antes de hacer la lectura, después del nacimiento de Jesús, siendo Jesús un bebé y allí estando con María y José, reciben dos visitas la familia y el bebé. Dos grupos de personas van a visitarlos, ustedes lo tendrán presente. Uno de esos grupos son los pastores y el otro los magos de Oriente. Esos dos grupos de personas son los únicos que fueron a visitar al bebé nacido, a Jesús. En el caso de los pastores lo relata el Evangelio de Lucas. Él se detiene en los pastores. Mateo se detiene en la visita de los magos de Oriente, que es lo que vamos a leer hoy, en esta mañana. Así que arrancamos en el capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí terminamos la lectura de este episodio vinculado con el nacimiento de Jesús, la visita de los magos. Vamos a pensar un poco en la historia personal primero, ¿no? Piense usted en su historia, en lo que ha vivido. Algunos han vivido pocos años, son jovencitos, otros ya tenemos un poco más de años. Pensemos en algún gran hecho que nos haya impactado, algún hecho grave que haya sucedido, que nos llamó mucho la atención. Pensemos, varía, ¿no? Si son jovencitos hay menos recorrido, los más grandes. Yo, mirando el pasado, en la historia, ¿no? Viendo lo que ha sucedido, recuerdo, por ejemplo, lo primero, el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Allá en el 2001, septiembre, el impacto que causó. También ese mismo año recordamos diciembre del 2001 y lo que pasó acá en la Argentina. Algunos ni lo vivieron esto, ya hay muchos que ni siquiera habían nacido en ese momento, pero los cambios de presidentes, de gobierno, la agitación en la calle, hasta gente que falleció, ¿no? en esas movilizaciones. Recuerdo esos hechos, tal vez el inicio de la pandemia, los primeros días de la pandemia también. No sé qué habrá pensado usted, quizá pensó en otro episodio, esos son los que yo recuerdo. Cuando uno se enteró de esas cosas, tuvo un gran impacto, una gran conmoción. Y cuando uno tuvo ese impacto, esa conmoción, en general lo que hizo es, en esos tiempos, estamos hablando, hoy está más el celular y todo esto, pero en esos tiempos uno encendía la televisión y buscaba información, el diario, la radio, uno hoy en día abriría el celular y busca allí las noticias. Uno trataba de interiorizarse, ¿qué pasaba? ¿No? Le impactó esa noticia y quería saber más, qué estaba sucediendo, cómo se estaba desarrollando, por qué. Le interesaba ese tema y trataba de conocerlo. Aquí leímos que llegaron los magos de Oriente, los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén y consultaron, dijeron: ¿dónde está Jesús, el rey de los judíos que acaba de nacer? Y la ciudad sintió el impacto.
se conmovieron. Se conmovió Herodes, pero Herodes dejémoslo aparte porque se conmovió porque era un ambicioso político que no quería competencia, quería tener todo el poder él se conmocionó por ese aspecto. Pero más allá de Herodes, dejémoslo aparte, se conmocionó toda la ciudad, toda Jerusalén se turbó, se inquietó, sintieron un gran impacto. Y era lógico, desde la perspectiva de ellos, podría estar naciendo el rey de los judíos, el Mesías, ¿no? El que fue anunciado por los profetas. Y esto revestía una cuestión religiosa, espiritual, de gobierno, el guiador de la nación. Aparte ellos le habían dado un perfil también político en medio de la dominación romana, pensaban que podía ser un líder político que los iba a liberar. Entonces se impactaron. El rey de los judíos, el Mesías, tuvo una conmoción espiritual y política. Se turbó, junto con Herodes, toda Jerusalén, toda Jerusalén. Sin embargo, hay algo que me llama la atención en este episodio, en este hecho. No se ve que hayan tomado ninguna acción, ningún curso de acción. Se conmocionaron, se impactaron, se turbaron, pero no generó ningún resultado, ninguna acción. Nadie se le ocurrió ir a averiguar, ir a Belén, porque sabían, dieron precisión, Belén, allí en Judea. Nadie se movilizó, nadie fue a averiguar, nadie fue a corroborar el hecho, nadie fue a ver a la familia, fue a ver al bebé. Nadie, ningún habitante de Jerusalén se movió. Nadie. Los magos de Oriente, se calcula que recorrieron más de 1500 kilómetros. Quizá venían de la Mesopotamia, Babilonia, Media, Persia, Arabia, no se sabe con precisión, pero más de 1500 kilómetros recorrieron. Belén queda de Jerusalén 9 kilómetros nada más. 9 kilómetros. Los magos recorrieron más de 1500. Los habitantes de Jerusalén podían 9 kilómetros, que se calcula 2 horas, 2 horas 5, 10 minutos, se camina ese recorrido, ¿no? 9 kilómetros. Nadie fue a Belén a ver si había nacido un niño, a visitar a esta familia, a ver qué significaba esto. Ninguna persona se movilizó. Se turbaron, pero nadie hizo ese recorrido. Nadie fue a ver nada. Uno pensaría, los religiosos tendrían que haber sido los principales interesados. Convocaron allí a los principales sacerdotes, los escribas. Ellos eran profesionales de la religión, gente espiritual, consagrada al culto, sabían perfectamente, tenían conocimiento, instantáneamente respondieron, el profeta dijo que era Belén, conocían, eran profesionales, espirituales, religiosos, se dedicaban al culto, a las ceremonias, a Dios. Nadie fue a ver. Los escribas eran los teólogos en ese tiempo, los que más conocían el Antiguo Testamento, la ley, eran los escribas. Ninguno de ellos se interesó en recorrer estos 9 kilómetros e ir a ver qué sucedía. Aquellos que estaban dedicados a la parte espiritual, religiosa, más involucrados en este anuncio de que iba a venir el Mesías, ninguno se interesó. La gente común forma parte también de Jerusalén. Los comerciantes, los artesanos, los peregrinos que iban al templo a ofrecer ya sus ofrendas o los sacrificios, los que visitaban Jerusalén, los transeúntes, es decir, ninguno de ellos tampoco se interesó. La gente común tampoco. El pueblo común de Jerusalén, nadie se movilizó para ir a ver al niño que nació. Nadie quiso recorrer esos 9 kilómetros, esas 2 horas. Un gran impacto, pero no les interesó. Fueron indiferentes, no les importó. Uno pensaría, ¿y las personas que tenían necesidades, problemas? Pensemos, los publicanos que eran discriminados, los pecadores, vieron que figura ese grupo, los pecadores con los cuales Jesús se une, se reúne, los pecadores, los discriminados, los que no siguen el camino correcto de la ley y que tienen el estigma social, los que tienen problemas de salud, paralíticos, los que no ven, aquellos, los que tenían posesiones demoníacas, que hay endemoniados, las familias que estaban alrededor de ellos,
nadie se interesó. Esa gente que tenía problemas, necesidades, no le interesaba por lo menos a ellos ir a ver a Belén, que había nacido el Mesías, el Salvador, el Rey. Ni la gente que tenía dificultades, que reconocía que tenía dificultades, le interesó movilizarse. Es extraño. Todos sintieron el impacto, todos se turbaron, pero se quedaron en Jerusalén. Nadie se movió. Y al otro día, imagino yo, al otro día, se habrán levantado, en la mañana, siguieron con sus rutinas, sus actividades, como si nada, como si nada. Es extraño, ni una sola persona se movilizó. Pero en realidad no debería extrañarnos, no debería extrañarnos, porque en cierta forma es lo que sucede también hoy. Hoy sucede exactamente lo mismo. Si le preguntamos a la gente qué se celebra, qué se recuerda el 25 de diciembre, la mayoría, no digo todos ya hoy en día, pero la gran mayoría va a decir, sí, el pesebre, el niño, el nacimiento de Jesús. Saben, la gran mayoría sabe, 25, Navidad, que nace Jesús. Pero, sin embargo, eso no significa que tengan un interés espiritual, que se movilicen, que realmente tengan una necesidad, una inquietud espiritual que los lleve a Jesucristo. Son como los habitantes de Jerusalén. Conocen el hecho, los puede impactar, es la Navidad, pero no hay interés, hay indiferencia. Y cuando pase el jueves, la Navidad, 25, el 26, viernes, si no me equivoco viernes, se levantarán como cualquier otro día, como si nada, irán a sus tareas, cumplirán sus rutinas, como si nada hubiera pasado, y van a decir, bueno, ahora se acerca Año Nuevo, vamos a pensar en esta reunión, vamos a pensar cómo termina el año. Lo que sucedió hace 2000 años en Jerusalén pasa hoy en día también. Todos se reúnen en Navidad, pero son indiferentes. Realmente no se movilizan espiritualmente. Pero lo que más me preocupa y lo que más nos tiene que preocupar en esta mañana, y lo que me voy a detener, es que esta misma situación se puede generar entre los cristianos. Entre nosotros puede pasar exactamente lo mismo. Nos puede pasar lo mismo, podemos replicar esta misma situación. Cumplimos con una serie de rituales, hábitos, costumbres cuando se acerca Navidad. Acá tenemos uno, ¿no? Prendemos las velas. En los cultos previos, en los servicios previos, reflexionamos sobre la Navidad. Cantamos canciones vinculadas con la Navidad. Vamos a venir el 25 y vamos a celebrar la Navidad. Y armamos en nuestra casa, yo lo armé, y ya puse a niños, sé que algunos no lo ponen a niños, pero yo ya lo puse, me anticipo. Armamos el pesebre. Y capaz que en nuestras lecturas diarias dejamos todo de un lado y leemos el nacimiento de Jesús. Y en Navidad, cuando estemos reunidos con la familia, seguramente vamos a elevar una oración agradeciendo por el nacimiento de Jesús. Hacemos toda esta serie de rituales con una buena intención, pero capaz que nuestra mente está en otra cosa. Nuestra mente puede estar en otra cosa, divagando en otras cuestiones, pensando en la comida que vamos a tener ese día, en los familiares que van a venir, en los preparativos, en los regalos, pensando en que hay que cerrar el año, en cada uno en su actividad, tiene sus problemas, sus cuestiones, pensando cómo las resolvemos, pensando en que va a venir enero y dónde nos vamos, y el presupuesto, el dinero y vacaciones. Y podemos terminar, los cristianos, siendo también como los habitantes de Jerusalén. También sentimos el impacto, pero es una Navidad más, que va a pasar sin pena ni gloria, como se dice, que no nos va a conmover realmente, no va a generar ningún impacto espiritual, porque nuestra mente está en otra cosa. Podemos ser como los habitantes de Jerusalén, sí, nos turbamos, nos impactamos, es Navidad, pero la mente está en otra cosa y no hay predisposición espiritual. Claro, algún memorioso, yo ya di una pista, algún memorioso me va a decir, pero Claudio, ese día
en que nació Jesús, en el nacimiento de Jesús, no todos fueron iguales. Hubo un grupo de personas que mencionaste que sí se movilizó. Los pastores. Los pastores, ellos sí se movilizaron. Ellos fueron a ver al niño. Ellos recorrieron parte del camino y fueron allí a Belén y vieron al niño. Es cierto, los pastores tuvieron más predisposición espiritual. Se les anunció algo y dijeron, bueno, vamos a ir, vamos a ver. Y en cierta forma por eso es que Dios se manifestó a ellos, porque ellos eran un terreno espiritual más fértil. Ellos se movilizaron, tuvieron más predisposición, vieron al niño, alabaron a Dios, glorificaron a Dios. Pero, ¿por qué hicieron esto? Lo hicieron porque tuvieron un anuncio, un ángel con toda la gloria y las huestes celestiales se les presentó. Un hecho milagroso se produjo. Se movilizaron porque Dios, en su misericordia, se manifestó a ellos. Y ellos mismos reconocieron que van a ver al niño porque se los anunciaron, porque se lo dijeron. Vamos a ver al niño porque se nos ha dicho. Vayamos y veamos esto que Dios nos ha anunciado. Nos movilizamos porque nos dijeron algo, porque nos anunciaron algo, nos movilizamos. Y Lucas incluso indica que solo después de oír este anuncio y de ver al niño, solo después, allí sí glorificaron y alabaron a Dios. Solo después de haber oído este anuncio milagroso y de ver al niño, ahí alabaron a Dios y glorificaron a Dios. No es lo mismo lo que le sucedió a los magos. Es muy distinto lo de los pastores, o al menos bastante distinto lo de los pastores y los magos. Los magos no tuvieron ningún anuncio milagroso. No nos consta que hayan recibido ningún anuncio milagroso, ninguna aparición especial les dijo que debían ir. Y ellos, ya antes de llegar a ver al niño, ya tenían una postura espiritual tomada. Ellos dicen, venimos, ¿para qué venimos? Venimos a adorarlo. Ellos ya habían, sin ver al niño, ya tenían una decisión, una actitud espiritual tomada. No tuvieron un anuncio, no habían visto al niño, pero ellos ya tenían la decisión de venimos a adorarlo, venimos a adorarlo. Hay más profundidad espiritual, mayor compromiso de los magos que de los mismos pastores. Pensemos, ya faltan 3 días para la Navidad 2025, 3 días. ¿Cuál sería la actitud apropiada que tendríamos que tener nosotros como cristianos frente a esta Navidad, frente al nacimiento de Jesús, frente a la presencia de Jesucristo? ¿Cuál sería la actitud correcta que nosotros, todos los que estamos hoy aquí, tendríamos que tomar frente a la Navidad? La postura que deberíamos tomar, la actitud que deberíamos seguir es imitar a los magos de Oriente, es copiar su modelo. Ellos constituyen el modelo a imitar. ¿Por qué? En primer lugar, y pensemos en esta mañana en esto, que es muy serio. En primer lugar, ellos estuvieron dispuestos a renunciar a su tiempo para ir a ver a Jesucristo, para encontrarse con el Rey que había nacido. No eran 2 horas lo de ellos. Se calcula que su viaje tuvo que durar ida y vuelta cerca de 3 meses, por lo menos, de viaje. 3 meses de viaje. Tuvieron que dejar sus rutinas, sus hábitos, su familia, sus tareas, sus ocupaciones, todo lo que acostumbraban a hacer. Durante 3 meses tuvieron que dejarlo de lado y ellos estuvieron dispuestos a renunciar porque iban a buscar al Rey que había nacido. Estuvieron dispuestos a dejar, piensen si nosotros estaríamos dispuestos a dejar 3 meses todo, 3 meses por completo todo. Ellos estuvieron dispuestos 3 meses a dejar todo por ir a ver al niño que había nacido, al Rey que había nacido. No les importó nada, vamos a buscar al Rey, queremos ver al Rey. Jesucristo merece que le dediquemos todo nuestro tiempo. Dios merece que le dediquemos y le consagremos todo nuestro tiempo. No las obras, o lo que queda del día, o algunas horitas seleccionadas en la semana. Nuestro tiempo debe estar todo
en las manos de Dios. ¿Quién maneja nuestro tiempo? ¿Quién maneja el día? ¿Quién maneja la semana? ¿O quién manejó, vamos a hacerlo más concreto, quién manejó este año que está pasando? ¿Quién lo manejó? ¿Lo manejamos nosotros mismos, según nuestros criterios? ¿Lo manejamos según las circunstancias, de las idas y vueltas de las circunstancias? ¿Lo manejó el afán de conseguir más dinero, las ganancias? ¿Lo manejó el Señor de nuestros tiempos? Fueron nuestros gustos, nuestros intereses, hicimos lo que quisimos, lo que nos gustaba. ¿O nuestro tiempo estuvo en las manos de Dios, al servicio de Dios, a su disposición, a la disposición, consagrado a Dios para lo que Él dispusiera? Pensemos en Moisés, el gran libertador. Allí está la zarza que está encendida y que no se consume. Moisés se acerca y Dios lo convoca en ese llamado que conocemos, ¿no? Que tiene que ir a hablar con Faraón justamente para pedir la liberación del pueblo esclavo, de Israel que está esclavo. Uno lo resume en eso, es la convocatoria a que vaya enfrente a Faraón para liberar a la nación. Pero es mucho más que eso la decisión de Moisés, es mucho más. Después de liberar al pueblo, él va a tener que guiar en el desierto al pueblo. Y lo va a tener que llevar frente a la tierra prometida y dejarlo frente a la tierra prometida. Son 40 años. Está tomando la decisión de qué va a hacer en esos 40 años. Los 40 años finales de su vida. No es simplemente que lo está convocando para ir y liberar y ya está, terminó todo. Él, al decir sí a esa convocatoria, está renunciando a su tiempo, entregándoselo a Dios, todo el tiempo que resta de su vida. Y murió cumpliendo su tarea. Esos 40 años los entregó y los puso en las manos de Dios. Los magos de Oriente renunciaron a su tiempo para buscar al Rey. Nuestro tiempo tiene que estar en las manos de Dios, en las manos de Dios. Los magos se aventuraron a seguir un camino de riesgos, un camino incierto en ese tiempo. Eran extranjeros, cruzaron fronteras, entraron a ver gente que hablaba otros idiomas, otra nación, otras costumbres, caminos inseguros, cruzar desiertos, un camino de riesgo, caminos de riesgos inciertos en esos tiempos. Para colmo, se metieron en Jerusalén a hablar con Herodes. Herodes, un asesino ambicioso que mataba a todo el que competía con él. Justo fueron a hablar con Herodes. Figuran los escribas y los principales sacerdotes, que van a ser los enemigos de Jesucristo. Se metieron en la boca del lobo. No solo que cruzaron las fronteras, otra nación, otros idiomas, otras costumbres, inseguridad del camino, desierto, sino que se metieron en el peor lugar. Iniciaron y se metieron en una aventura, pero fue una aventura de fe. Ellos iban buscando al Rey, a Jesucristo, e iban conduciéndose por la fe, confiando en Dios. Buscamos al Rey y confiamos en ese Rey. Y es una aventura, pero lo hacemos. Nos conducimos por la fe. Aunque no sea lo más seguro, aunque haya riesgos, igual seguimos a Cristo, confiando en medio de los riesgos y las dudas. Recordemos los discípulos que Jesús convocó allí, los 12, en el inicio de su ministerio. Recibieron varios llamamientos, cada uno de ellos. Y el resumen de todos esos llamamientos es una frase que dice Lucas, para abarcarlos a todos. Y dejándolo todo, le siguieron. El resumen es eso. Jesús los llamó y dejándolo todo, le siguieron. ¿Eso qué implicó? Seguir la aventura de la fe. Ellos dejaron todo y de allí en adelante empezaron a seguir a Jesucristo y a servir a Jesucristo, al Rey. Y hubo momentos hermosos, brillantes, la resurrección de Lázaro, la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes y los peces, oír el discurso del Sermón de Monte, la resurrección de Cristo, pensemos estar en ese momento.
Pero hubo momentos difíciles también. Las discusiones con los fariseos, con los saduceos, cuando lo tomaron preso a Jesús, la muerte de Cristo. Hubo momentos brillantes. Se levantan en Pentecostés, predican y miles de personas se acercan a Jesucristo, creen en Jesucristo. Forman iglesias, una iglesia poderosa. Pero hubo momentos en esa aventura de la fe difíciles. Los toman presos, los azotan, tienen que comparecer y finalmente van al martirio. Pero ellos seguían a Cristo, se aventuraron a seguir el camino de Cristo, confiando por la fe, confiando por la fe. ¿Cómo es nuestro camino, hermanos? ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Qué caminos estamos siguiendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué camino está siguiendo usted? ¿Qué camino estoy siguiendo yo? ¿Es el camino que sigue el común de la gente? ¿Lo que hacen todos? ¿Ese es el camino que estamos siguiendo? Nosotros somos cristianos, no puede ser así. ¿Es el camino común, característico que siguen todos? ¿O es el camino que Dios dispuso para nuestra vida? ¿El camino de la voluntad de Dios? ¿Lo que marca la palabra de Dios? Lo que Dios nos está indicando que tenemos que seguir. Y lo estamos siguiendo por la fe, confiando. Obviamente que seguir el camino de Dios, de la voluntad de Dios, genera bendición, pero también genera rechazo, incomprensión, cuestionamientos. ¿Por qué haces esto? ¿Y cómo puede ser que vos no hagas lo de la mayoría? ¿Y por qué no ves que estás metiéndote en problemas y estás yendo contra nosotros? Y sos un tonto, y sos esto y aquello. Hay cuestionamientos, incomprensión, rechazo, problemas, sanciones. Pero es la aventura de la fe. Es seguir a Cristo, es seguir al Rey. Y hay dudas nuestras también, incomprensión, no sabemos. Y yo sigo a Cristo, pero la verdad que no sé cómo va a terminar esto, hacia dónde va a ir, cómo va a obrar Dios. Pero seguimos al Rey. Esa fue la disposición de los magos, y esa tiene que ser nuestra actitud. Seguimos el camino de Dios, frente al rechazo, a las incomprensiones y a las dudas. Recordaba una canción media vieja que cantábamos. Esto ya significa que también soy viejo yo, pero recordaba una canción muy chiquita con pocos renglones, y alguno la va a recordar también, y va a significar que tiene sus años como yo también. La canción decía: mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. ¿La recuerdan? Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Terminaba la canción, era bien cortita, pero justamente decía: seguimos el camino de Cristo, seguimos a Cristo, hacia allá vamos, tenemos nuestra vida postrada delante de Cristo, lo adoramos, lo seguimos a Él. Y hablaba de desmayar, y porque a veces es difícil, uno se cansa y tiene problemas, pero no desmaya. Seguimos al Señor, seguimos al Señor. Esa tiene que ser nuestra actitud, seguimos al Señor, seguimos al Rey. Y en tercer lugar, cuando se encontraron con el niño, allí lo tienen, cuando se encontraron con el niño, en los versículos finales del pasaje, ellos le entregaron lo más valioso que tenían, al Hijo de Dios, al Rey: oro, incienso y mirra. Lo más valioso que tenemos a nuestro alcance, que tenemos en nuestras tierras, en nuestras posesiones, eso te entregamos al Mesías, al Hijo de Dios, al Rey que había nacido. Lo que tenemos valioso y a nuestro alcance, lo trajimos desde allá, 1500 kilómetros, y te lo estamos entregando a ti. Lo más valioso de nuestra vida, se lo damos a Dios. Lo más valioso que tenemos. Uno de los principales hombres de Dios allí en Hechos, cuando comienza la iglesia, los primeros capítulos, hasta la mitad de Hechos, por lo menos, de Hechos de los Apóstoles, es Bernabé. Bernabé es importante porque es el que presenta a Saulo cuando llega a Jerusalén y nadie lo quiere recibir en la iglesia. Él lo toma y lo presenta. Después, cuando surge una iglesia gentil, de no judíos en Antioquía, lo envían a Bernabé para que vaya a corroborar y ayude en esa nueva iglesia.
Y cuando comienzan los viajes misioneros, allí está, Dios elige a Pablo y a Bernabé. Y son ellos dos en la historia del cristianismo, en la historia de la fe cristiana, que comienzan organizadamente a hacer un viaje misionero por el Imperio Romano. Saulo, Pablo y Bernabé. Pero ¿cómo comienza la carrera cristiana de Bernabé? El servicio de Bernabé. ¿Qué es lo primero que cuenta el libro de Hechos de la vida de Bernabé? ¿Cómo comenzó él? La primera mención que hay de Bernabé es que él tenía una heredad, una propiedad que era suya, fue eso que era valioso, lo vendió y lo llevó a los apóstoles para que ellos lo administraran. Eso valioso que tenía Bernabé lo puso en las manos de Dios. Lo vendió, lo más valioso que tenía, lo vendió y se lo entregó a los apóstoles para el bien de los hermanos. Y a partir de eso, él comienza su vida de servicio, de ministerio y su crecimiento espiritual, y Dios lo utiliza. Pero él, lo valioso que tenía, lo puso a los pies de Dios. Todo lo que tenemos, pensemos en lo valioso que tenemos cada uno de nosotros. Pensemos, no solo dinero, no me refiero solo a eso. Todo lo valioso que podemos tener, ¿está en las manos de Dios? Las capacidades, la inteligencia, el tiempo, las fuerzas, los bienes, todo lo valioso que tenemos en nuestra vida, ¿está puesto a los pies de Dios para poder servirlo? ¿Está consagrado a Él? ¿Le pertenece a Dios todo lo bueno que tenemos, todo lo valioso? ¿O en realidad está en nuestras manos y lo manejamos a nuestro criterio, nuestra voluntad, según nuestros gustos, según lo que queremos nosotros y nos conviene para nuestro beneficio, egoísta? Todo lo valioso que tenemos, ¿lo hemos consagrado a Dios? Como lo hicieron los magos. Pablo le dice a los romanos, y se lo dice como un ruego, no es simplemente un mandato, sino que Pablo está con el corazón hablándoles a los romanos y le dice, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Les ruego que ustedes cristianos se entreguen y se consagren y consagren sus vidas y entreguen todo lo que son, su ser y todo lo que tienen a Dios. Se sacrifiquen por Dios, entreguen en el altar su vida a Dios. Les ruego que lo hagan. Nos está rogando a nosotros. Den ese paso de todo lo valioso que tienen, todo su ser, hay que entregarlo en las manos de Dios. Los magos estuvieron dispuestos a ahorrar, a darle a Jesús lo más valioso que tenían. Para ir terminando, el resumen de la historia, el corolario final, la decantación de la historia de los magos, podríamos decir, de todo lo que les pasaba a ellos por su corazón, de todo lo que pasaba, de lo que uno observa de sus acciones, tanto de lo que manifestaban en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su corazón, como sus acciones. El corolario de todo, el resumen de todo fue lo que sucedió al final. Vieron al niño y postrándose lo adoraron. Ese es el resumen de la historia. Después de todas estas actitudes que ellos tomaron, el resumen, la expresión de su corazón y sus acciones es y postrándose lo adoraron. Aquellas personas que entregan todo su tiempo a Cristo, que siguen a Cristo con dudas, con incomprensiones, pero que siguen el camino de Dios, que lo más valioso de su vida lo ponen a disposición del servicio a Dios. ¿Qué son sino verdaderos adoradores de Dios? Aquel que entrega su tiempo, su vida, que sigue a Cristo, todo lo valioso lo pone a los pies de Dios. Son verdaderos adoradores de Dios. Los magos reconocieron la autoridad única, sublime de Jesús, del Rey que había nacido, y se sometieron a ella. Reconocieron que era el dador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, el soberano, y se postraron y lo adoraron. El que entrega su ser, su vida, todo lo que tiene, todo lo que es a Cristo, el que entrega su tiempo para servir a Dios,
el que sigue el camino de Dios, la voluntad de Dios, con fe, por más incertidumbres que tenga, se convierte en un verdadero adorador de Cristo. Es un adorador de Cristo. Está reconociendo la autoridad del único y sublime Dios, del Señor, de quien es dueño de todo, dador de todas las cosas, de quien vienen todas las bendiciones. Los habitantes de Jerusalén sintieron el impacto, pero ninguno se movilizó. ¿Por qué? Porque ninguno tenía intención de ser adorador del rey. Esa es la verdad. Tenían su vida armada, querían seguir con sus rutinas, estaban metidos en su mundo. ¿Qué vamos a ir a adorar? No, nosotros ya tenemos nuestro camino, nuestros gustos, intereses, manejamos nuestro tiempo. No nos vamos a movilizar ni 2 horas por el Mesías que ha nacido, ni 2 horas, ni vamos a caminar 9 kilómetros, ni por casualidad ninguno. Y continuaron así en sus rutinas, no querían ser adoradores. Los pastores, gracias a la misericordia de Dios que les anunció, ellos se acercaron, ellos tuvieron más intención espiritual, se movilizaron, fueron a ver al niño, y cuando vieron al niño, allí se gozaron de lo que se les había dicho, viendo al niño, se gozaron porque había nacido el Salvador, el Rey, el Mesías, y alabaron a Dios. Pero los sabios, los magos de Oriente, es otra cosa, es otra cosa. Ya de entrada, los buscaban al Rey para adorarlo, lo buscaban para adorarlo. Y cuando lo encontraron, se postraron y lo adoraron. Le entregaron su tiempo, renunciaron a su tiempo, lo siguieron en un camino riesgoso, confiando en Dios, le entregaron sus bienes más preciados y postrados lo adoraron. Ese fue el impacto que generó Jesús en los magos de Oriente. Entregaron su tiempo, su futuro, su camino, sus pertenencias, todo al niño que había nacido, al Rey. Eso fue lo que generó el nacimiento de Jesús en los magos. Y ese tiene que ser el impacto que genere en nosotros, en mí, en ustedes, el nacimiento de Jesús, la venida de Jesucristo, la presencia de Jesucristo. Tenemos que ser verdaderos adoradores, postrarnos y adorarlo, reconocer su autoridad, su señorío, que es el dador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, la única autoridad. Estar dispuestos a entregar lo más valioso que tengamos, sacrificar nuestro tiempo y seguir el camino que Él marque, confiando por la fe. Ese es el impacto que tiene que generar esta Navidad en nuestras vidas, el nacimiento de Cristo, para que no sea una Navidad más, una Navidad más.